Lo que ha venido ocurriendo en los 2 meses que han transcurrido desde la elección del 2 de junio evidencian sin tapujos la verdadera cara del actual régimen de gobierno y sus propósitos de concentración absoluta, sin cortapisas, del poder político. Los atropellos cometidos por el oficialismo en estos días quedarán en la historia como uno de los más trágicos ejemplos, tal vez los más emblemáticos, del uso y abuso del poder para imponer arbitrariamente la voluntad de una parte de nuestra sociedad, mayoritaria sin duda, pero no por eso única y absoluta, como si fuera el resultado de una inexistente y uniforme conformidad. En efecto, eso que debería ser el resultado de un gran arreglo político, el pacto incluyente y protector de todos los grupos y sectores de la sociedad expresado en la Constitución, hoy es privatizado por el poder hegemónico que se ha impuesto. Por un lado, encontramos la cara de la trampa y el abuso avalados por quienes deberían ser los garantes y guardianes de la legalidad democrática. Nunca en la etapa de la transición se había visto un sometimiento tal de los órganos electorales como el que ocurrió durante los comicios de este año. Capturados por el oficialismo y plegados al poder en turno, tanto los órganos administrativos como los jurisdiccionales fueron avalando una a una todas las trapacerías cometidas abierta y desfachatadamente por Morena y sus aliados. Los ejemplos son tan abundantes como ominosos, empezando por la construcción de una inédita supermayoría que ha provocado la mayor sobrerepresentación de una fuerza política en el Congreso de que se tenga memoria en las últimas 3 décadas desde que transitamos a la democracia, y que le permite al morenismo, que con un 54.7% de los votos cuente con el 73% de la Cámara de Diputados y con ello la posibilidad de modificar unilateralmente la Constitución, cosa que no había ocurrido en el país desde 1988. Vergonzosa resulta también la omisión de calificar las violaciones a la Constitución cometidas por los gobiernos morenistas y, en primer lugar, por el mismo presidente de la República, o bien la exoneración del primer mandatario por la violencia política de género cometida en sus conferencias de prensa matutinas en contra de la candidata presidencial opositora, o también la validación del tráfico de diputaciones que Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo han cometido tanto en el Congreso de la Ciudad de México como en la Cámara de Diputados Federal. En el primer caso, diputados electos por Morena en la capital a través del principio de mayoría relativa, decidieron después pasarse a las filas de los partidos paraestatales para permitirle obtener 7 diputaciones plurinominales adicionales a las que les correspondían. En el segundo caso, el Partido Verde y el Partido del Trabajo le devolvieron a Morena decenas de diputaciones para que pudiera tener los legisladores necesarios para mantener el control de los órganos de gobierno de la Cámara Baja durante toda la duración de la actual legislatura. A ese ya largo y avergonzante rosario de indecencias judiciales se sumó, hace unos días, la anulación de la elección de la alcaldía Cuauhtémoc, ganada por la oposición, decidida por el servil Tribunal Electoral de la Ciudad de México por una presunta violencia política de género. Aquí sí aplica el punto: la justicia obsequiosa al vulgar servicio del poder. Nadie cuestiona el triunfo obtenido por el oficialismo en las urnas. Sería insensato hacerlo. Pero una cosa es eso y otra la fraudulenta y abusiva operación llevada a cabo con la complicidad de los órganos electorales, se insiste, para avasallar la representación nacional e imponer como hegemónica una visión unilateral de país. Por otro lado, tenemos la peor y más vulgar cara del autoritarismo de quienes ejercen el poder, que nos anticipa lamentablemente lo que será la versión del gobierno absoluto que se nos viene encima. El coordinador de los diputados morenista nos ha regalado con sus palabras una triste muestra de la mentalidad autocrática con la que el oficialismo pretende enterrar a nuestra democracia constitucional, al informar públicamente la negativa de acatar la orden de un par de jueces federales para pausar la aprobación de la reforma al Poder Judicial. Ese coordinador, convertido en el ensoberbecido y amenazante ejecutor de la voluntad del poder omnímodo en el que se ha convertido el morenismo, no deja lugar a duda en sus intenciones y falta de contención. Cito lo dicho: esta mayoría legislativa
dijo hace un par de días, categórica y enérgicamente determina que no se somete ni se someterá a la jurisdicción del juzgado o juzgados que lo ordenen, porque no tienen competencia para ello. Puede, por supuesto, analizarse y revisarse si la determinación de los jueces de distrito que emitieron las suspensiones provisionales para que el Congreso discuta o vote la reforma constitucional Poder Judicial tienen sustento o no. Pero en todo caso, existe un procedimiento establecido todavía para que ello ocurra. Es decir, recurrir a las instancias superiores de revisión correspondiente esas decisiones, es decir, ante los tribunales colegiados de circuito. Pero eso hoy no importa. Aquí el punto es demostrar quién manda y que nada ni nadie, ni el derecho ni la Constitución, van a detener la voluntad omnímoda de la mayoría. Las formas jurídicas se han convertido en un engorroso e inútil estorbo que la mayoría no pretende ni atender ni respetar en su urgente marcha hacia un gobierno en donde las reglas estén al servicio del poder. Y si no, pues peor para las reglas. No solo es grave que se anuncie y se cometa ese desacato a un mandamiento judicial, sino la reacción autoritaria que supone y que va acompañada, además, de lo que ya se está volviendo en una reacción cotidiana y ordinaria de los gatilleros del régimen, la inmediata interposición de juicios políticos en contra de los juzgadores que resultan incómodos. El derecho solo tiene sentido como un mecanismo de ejercicio del poder y no de su mesura y control para el morenismo gobernante. El mensaje es muy peligroso, pero claro y contundente. O se someten incondicionalmente al nuevo poder, a nuestra voluntad, o van a pagar las consecuencias.